¿Qué tal, hermanos? En este domingo de resurrección, una vez más estamos aquí para compartir la palabra. En este tiempo tan especial, este tiempo donde estamos viviendo situaciones realmente difíciles, nuevas, y el Señor nos llama a compartir su palabra en este domingo para reflexionar. Y justamente cuando estaba pensando en la palabra para compartir, pensaba qué significado tiene la resurrección para nosotros. ¿Qué objetivo tuvo la resurrección? ¿Con qué objetivo se hizo? ¿Fue algo que ya pasó en el tiempo, que ya no tiene trascendencia, que fue un hecho histórico? ¿O hay algo que tiene trascendencia para nosotros hoy? Y alguien que se ocupó mucho en explicarnos un poco el valor de la resurrección fue el apóstol Pablo. Él nos lleva a pensar, a través de sus escritos, en la resurrección. Y él escribió una carta a los filipenses, y en el capítulo 3 de esa carta, en el versículo 7, él está hablando de su propia experiencia personal. Y él dice: sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, que él fuera circuncidado al 8º día, que hubiera nacido en una familia tradicional de los judíos, que hubiera sido fariseo, que hubiera sido un especialista en los temas de la ley. Diríamos que él tenía todo para ser exitoso en ese tiempo. Pero él dice: todo lo que era para mí ganancia, todo lo que me podía dar éxito, seguridad en la vida, progreso, prosperidad, dice, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, por basura, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia, que procede de la ley, sino que la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Y todo esto que Él está diciendo culmina y hace un cierre y dice: lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Y ahora viene lo que me interesa que ustedes presten atención. Dice: experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Y la pregunta que surge es: ¿qué significado tuvo para el apóstol experimentar el poder que se manifestó en su resurrección? Evidentemente el apóstol no estaba hablando del hecho histórico, sino estaba hablando de un hecho trascendental a nivel del mundo espiritual que se operaba no solamente en la vida, se operó no solamente en la vida de Jesús, en el hecho histórico de Jesús, de la muerte de Jesús, sino también que Él dice: yo quiero experimentar ese poder. Algo había en la resurrección de Jesús que Él quería experimentar. Ahora bien, cuando pensamos en qué consistió este poder, es inevitable ir a la experiencia de Jesús. Y lo que el mismo apóstol nos introduce y nos lleva a pensar en la experiencia de Jesús es en cómo fue la vida de Jesús y cómo fue la muerte de Jesús. Y como él les estaba explicando a los filipenses cómo debían vivir su nueva vida en Cristo, esa nueva vida que los filipenses tenían ahora justamente por haber conocido a Jesús, por haber nacido de nuevo, volvemos atrás al capítulo 2 de Filipenses, versículo 5, donde él habla de la experiencia de Jesús. Y quiero retomar esto para tratar de explicar que nos podamos ubicar en ese contexto para entender el verdadero sentido de la resurrección también para nosotros. Y ahí el apóstol Pablo, versículo 5 del capítulo 2, dice: la actitud, estoy leyendo la Nueva Versión Internacional, dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Le está diciendo a los filipenses, pero también eso nos lo está diciendo a nosotros la palabra. Dice: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre.
Y el apóstol le está diciendo a los filipenses, tengan ustedes este mismo sentir que tuvo Cristo, tengan ustedes esta actitud que tuvo Cristo Jesús. Y le está diciendo a usted y me está diciendo a mí, que somos seguidores de Jesús, que hemos conocido a Jesús, que estamos viviendo una vida nueva. Esta orden, esta indicación del apóstol Pablo no era solamente para los filipenses en aquella época. Hoy en día esto se traslada también a nosotros quienes somos discípulos y seguidores de Jesús. Y él empieza a explicar, ¿no? Miren ustedes qué interesante, él empieza a explicar cómo fue la trayectoria de Jesús para lograr la resurrección. Y obviamente para resucitar primero hay que morir. Y esto es lo que el apóstol les empieza a explicar a ellos. Y les dice, Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. O sea, Jesús tenía una identidad definida. Él era Dios, tenía todo el poder de Dios, tenía toda la fuerza, tenía el dominio, tenía el control, tenía todo a su disposición. Pero dice la palabra, no tomó esto como una alta estima, sino que todo aquello que era su fuente de seguridad, todo lo que él tenía a su disposición, dice, no eligió aferrarse a eso. No eligió quedarse allí en el cielo con todas estas prerrogativas que él tenía, con todos estos derechos que él tenía, sino que al contrario se despojó. No eligió refugiarse allí, lo cual por otro lado nos muestra que él no tenía miedo, porque a veces cuando nosotros tenemos miedo nos aferramos, ¿no? Tenemos temor de algo y decimos, me quiero aferrar a esto. Cuando éramos niños y teníamos temor nos aferrábamos a nuestros padres. Y ahora cuando somos adultos, muchas veces si tenemos miedo nos aferramos a otras cosas. Decimos, bueno, pero ¿por qué me tiene que pasar esto a mí? Si yo soy profesional, si yo soy una buena persona, me voy a aferrar al dinero, voy a acumular dinero por las dudas, me pase algo. Me quiero aferrar a mi salud, quiero tener buena salud, quiero aferrarme a eso por cualquier circunstancia que pueda pasar. Y el miedo nos lleva a aferrarnos. Todos nosotros nos aferramos a lo que consideramos valiosos. Y la pregunta que surge aquí para nosotros hoy en día es, ¿qué le da sentido a tu vida? ¿Hay algo que te produce miedo? ¿Estás preocupado por tus bienes, por tu trabajo, por tu familia? ¿Estás queriendo aferrarte a eso por las dudas pase algo? ¿Tenés algo de lo que aferrarte? Jesús lo primero que tuvo fue que tuvo ausencia de miedo. Él no tenía miedo. Por eso eligió no aferrarse a su posición de Dios, y eso lo llevó a dar el siguiente paso. Dice la palabra que por el contrario, no se aferró, por el contrario, hizo algo opuesto, dice, se rebajó, se despojó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, como dice otra versión, tomando la forma de siervo. ¿Y qué significa esto? Significa que él dejó de lado sus poderes divinos, se vació de sus privilegios, de sus capacidades divinas. Para poder venir y hacerse hombre y estar entre nosotros, tuvo que dejar todo aquello que le impediría sentir y vivir todo lo que nosotros vivimos y sentimos. ¿Y qué significaba hacerse siervo? Bueno, la palabra dice que Dios le pidió a Jesús que cumpliera con esta misión. Y la palabra que se usa para definir siervo es la palabra galeote. Y nos lleva a ubicarnos en las galeras romanas, esos barcos de guerra de los romanos, donde ellos usaban esclavos para remar. Y los romanos conquistaban las ciudades y conquistaban hacían prisioneros con los hombres y los ponían a remar en esas galeras. Y cuando había una batalla, obviamente, ese esclavo que estaba remando no podía pedir permiso para ir al baño, no podía pedir permiso para ir a comer, simplemente tenía que remar. Y cuenta la historia que a veces tenían que remar muchas horas sin descanso y muchos de ellos morían en ese esfuerzo, porque era un esfuerzo sobrehumano. Y lo que hacían los romanos era simplemente sacar ese esclavo que había muerto, lo tiraban al mar y ponían otro en su lugar. Y esto es el verdadero significado de la palabra siervo. A ese nivel de sometimiento eligió Jesús para con su Padre. Dijo, yo estoy dispuesto a cumplir tu voluntad hasta lo último, hasta lo que sea necesario. Estoy dispuesto a hacer lo que me has mandado hacer. Él se hizo siervo
se hizo galeote, se hizo ese esclavo ante su Padre para cumplir la misión. Y un día Jesús estaba hablando con sus discípulos y él estaba turbado porque sabía que la muerte le esperaba. Y en el capítulo 12 del Evangelio de Juan, versículo 27, él les confiesa a sus discípulos: mi alma está turbada, estoy angustiado, estoy preocupado. Ahora, él reflexiona y dice: ¿y acaso diré, Padre, sálvame de esta hora, si para esto he venido? Él le está diciendo a los discípulos: por más que estoy turbado, por más que estoy angustiado, porque él se transformó en hombre como cualquiera de nosotros, renunció a pedirle a su Padre que lo salve de esa hora y enfrentó la situación que tenía que enfrentar. Y esto nos lleva a nosotros a preguntarnos cuál es nuestra misión y propósito en la vida. ¿Cuáles son los derechos a los cuales nos aferramos? Decimos: bueno, yo tengo derecho a tener una buena vida, tengo derecho a tener una vida agradable, tengo derecho a sentirme bien, tengo derecho a ser exitoso, tengo derecho a tener un buen futuro, etcétera, etcétera. ¿Realmente ese derecho nos asiste? Jesús no tenía ninguno de estos derechos. Él dice la palabra que Él se había vaciado de todos sus derechos. Y esto es lo que el apóstol nos lleva a pensar también a nosotros. ¿Qué uso vamos a hacer de nuestros derechos? ¿Vamos a aferrarnos a ellos? ¿O vamos a tener este sentir como tuvo Cristo Jesús? ¿Vamos a experimentar junto con Él también la muerte, la pérdida de nuestros derechos para lograr el objetivo de la resurrección? Y hermanos, estas son algunas preguntas que van surgiendo mientras leemos el texto. Pero continúa el apóstol dice, y se hizo semejante a los hombres, se hizo semejante a nosotros, se hizo hombre, dice también el apóstol Juan, habitó entre nosotros, participó de todo cuanto nosotros participamos, de nuestras necesidades, de nuestros conflictos, soportó las tentaciones, fue tentado en todo como nosotros, participó de todas nuestras miserias y vio todos nuestros pecados de cerca, pero tuvo gracia con nosotros, se pudo poner también en nuestro lugar. Y nos dice Hebreos 4:15 que no tenemos un sumo sacerdote, hablando justamente de Jesús, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo, de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él vivió lo mismo que vivimos nosotros, sin ninguna motivación por su conducta, porque dice la palabra, él no tenía ningún pecado, sin embargo vivió lo mismo que vivimos nosotros. Y finalmente el apóstol dice, y se humilló a sí mismo. Dice, no solamente se vació de sus privilegios, dejó su lugar junto a su Padre, no solamente se hizo siervo, decidiendo delante de su Padre Dios cumplir con su misión, con la misión que su Padre le había encomendado, que era morir por nosotros. No solamente se hizo hombre, padeciendo el hambre, padeciendo el frío, padeciendo las tentaciones, padeciendo los conflictos, enfrentando todas las situaciones de la vida que nosotros también enfrentamos, sino que dice, estando en esa condición, se humilló a sí mismo, se vació aún más, se rebajó aún más, al punto de decir, no tengo nada por mí mismo, no me aferro a nada, ni siquiera a mi propia vida. Por eso él dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por ustedes. Yo la he venido a poner por ustedes. Y hermano, las preguntas que surgen allí es, ¿qué le da valor a mi vida? ¿Qué logros me sostienen? Mi economía, mi profesión, el ser una buena persona reconocida, aún el ministerio que puedo tener. ¿Eso le da valor a mi vida? Hoy en día estamos en crisis, estamos en una crisis mundial, ¿no? Y la economía vemos que se está derrumbando. Nos preocupa, pensamos qué va a ser de mi economía, qué va a ser de mi vida. Jesús había dejado todo esto de lado, porque en esta escalera descendente que nosotros vemos, Él va progresivamente despojándose y dejando todas aquellas cosas que muchas veces nosotros consideramos valiosas. Y sigue explicando el apóstol y dice, y estando en esa condición de siervo, de hombre, se humilló y finalmente, dice, se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz. La peor muerte que podría haber existido en ese tiempo, la muerte de cruz, Jesús la tuvo que enfrentar. No lo merecía, pero lo hizo por amor a todos nosotros. Su muerte tuvo el poder de ser un sacrificio para todos nosotros, para toda la eternidad. Y fue obediente porque para eso había venido para morir. Y mediante esa muerte hizo un sacrificio vital y pagó el precio de la deuda que todos los seres humanos debíamos pagar. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 14, que con un solo sacrificio ha hecho perfectos para siempre a los que está santificando. O sea, la obra de Cristo, su muerte fue perfecta. Delante de Dios fue perfecta para que todos nosotros pudiéramos tener la salvación. Pero la palabra dice que Él se hizo obediente. Y hermanos, la obediencia no es un proceso gratuito. La obediencia nos cuesta. La obediencia le costó a Jesús, como también nos cuesta a nosotros. Miren ustedes si no nos cuesta ser obedientes ahora que el gobierno nos pide cuarentena, ¿no? Que tenemos que estar en nuestros hogares. ¿Cuánto nos cuesta? ¿Cuánto nos cuesta aceptar ese límite y transgredimos permanentemente, ¿no? Y bueno, y podemos dar muchos ejemplos de cómo nosotros los seres humanos nos cuesta obedecer. Ahora, Hebreos capítulo 5, versículo 8, nos abre un poco la mente en el sentido de mostrarnos cómo fue el proceso de la obediencia de Jesús. Obviamente no fue gratuito tampoco para Él, porque Él era hombre como nosotros. Hebreos 5, 8 dice, y aunque era hijo, y pone las mayúsculas, está diciendo, aunque era el Hijo de Dios, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y hermanos, el sufrimiento nos enseña. El sufrimiento le enseñó a Jesús. Él dice, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Todo esto que Él dejó, esta escalera descendente que veíamos que Él fue dejando progresivamente para llegar hasta la muerte, no fue gratuito, le costó, pero lo hizo. Aprendió, fue perfeccionado, dice la palabra, porque aprendió a obedecer. Y hermanos, no hay posibilidad de aprender sin esfuerzo. Es más, nuestra fe, dice el apóstol, se prueba justamente, o se afirma en las pruebas. Santiago capítulo 1 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a las diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. Muchas veces nuestra fe va a ser probada y no va a ser gratuito. La prueba de nuestra fe nos ayuda a obedecer, nos ayuda a aprender. Y en esto, hermano, yo no puedo ocupar tu lugar, vos no podés ocupar mi lugar. Es una experiencia personal. Y la fe se afirma en las dificultades. Porque cuando todo está bien, todos tenemos fe. Cuando no hay nada que nos aflige, todos tenemos fe. Ahora, cuando hay situaciones donde tenemos que renunciar, donde hay situaciones donde tenemos que obedecer, donde hay situaciones que tenemos que negarnos a nosotros mismos, allí nuestra fe se afirma. ¿Por qué? Porque nuestra confianza en el Señor aumenta. Y podemos elegir tener miedo, aferrarnos a estas cosas que nos dan seguridad, o podemos elegir tener fe en el autor y consumador de la salvación. Podemos elegir despojarnos del miedo y tener fe en aquel que todo lo puede y en quien nuestras vidas están seguras. Por eso la obediencia, el ser obedientes, el cumplir con lo que el apóstol nos está diciendo, tengamos el mismo sentir que Cristo, nos perfecciona como lo hizo con Jesús. No hay posibilidad de ser de bendición y sanidad para otros si no obedecemos. Y la pregunta es, ¿qué haremos cuando estemos en una situación de dificultad? La verdad es que no sabemos cómo va a seguir esta situación. Nadie conoce el futuro. No sabemos qué nos depara la vida de aquí en más. Ahora la pregunta es, ¿cómo vamos a reaccionar frente a las situaciones de sufrimiento? ¿Cómo vamos a reaccionar frente a las situaciones de dificultad? ¿Nos vamos a aferrar a lo nuestro, a lo mío, a lo humano, a lo material? ¿O vamos a despojarnos como hizo Jesús y vamos a confiar en Él? Nos cuenta Lucas capítulo 23, versículo 36, que cuando Jesús estaba en la cruz, toda la gente venía,
los gobernantes, la gente que pasaba por allí mirando la cruz de Jesús, aún los soldados, dice el versículo 36, se acercaron para burlarse de él. Le ofrecieron vinagre y le dijeron: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Es más, uno de los criminales allí colgados empezó a insultarlo y le dijo: ¿no eres tú el Cristo? Sálvate a ti mismo y a nosotros. Y obviamente Jesús no se salvó a sí mismo. No era el objetivo de él salvarse él, ¿no? Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros pensamos: ¿cómo me voy a salvar yo de esta? ¿Cómo voy a salir adelante de esta? Si le va mal a mi vecino no me interesa, yo quiero salvarme, ¿no? Y hoy en día vemos tantas muestras de cómo los seres humanos queremos salvarnos, queremos aferrarnos, ¿no?, a cosas que nos den seguridad. Hace un tiempo estaba hablando con una persona que quiero mucho, que estaba pasando por una situación de dificultad, y ella me contaba que en medio de su situación de dolor pasó por una etapa de enojo con Dios, porque decía: Señor, ¿por qué permitís esto en mi vida? ¿Por qué permitís este sufrimiento? ¿Por qué permitís este dolor? ¿Por qué permitís que me pasen cosas feas en la vida? Y un día, mientras ella estaba reflexionando en todo esto, recordó esta frase: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Y ella dijo: no, si yo soy una hija de Dios, tengo que aceptar la cruz, tengo que aceptar la muerte, tengo que aceptar esto que el apóstol nos está enseñando en Filipenses capítulo 2, tener el mismo sentir que tuvo Jesús, aceptar la situación de sufrimiento. ¿Por qué? Porque la dificultad, el sufrimiento, la oposición nos lleva a ser obedientes y nos lleva a que nuestra fe sea aprobada y que podamos madurar. Y como decía Santiago, que podamos llevar a ser perfectos y cabales sin que nos falte nada. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? Dice Hebreos que a raíz de lo que él hizo, a raíz de su aprendizaje, de su sufrimiento, fue perfeccionado, lo que nos decía Santiago, ¿no? No le faltó ninguna cosa, fue perfecto, cabal, completo. Y una vez que fue perfeccionado, dice la palabra, llegó a ser autor de salvación eterna. O sea que el proceso nos demuestra que la muerte de Jesús, a través de su obediencia, lo llevó a ser autor de salvación para todos nosotros. El objetivo fue llegar a ser el autor de salvación para nosotros, quienes confiamos en su sacrificio. Ahora, cuando el apóstol nos dice: yo quiero que ustedes tengan la misma manera de pensar que Jesús y que pasen por el mismo proceso de Jesús, es porque Él desea que seamos partícipes también de dar vida a otros. Así como Jesús dio vida, que nosotros también podamos dar vida a otros. Por eso, no es posible, eso no se va a hacer realidad a menos que pasemos por el mismo proceso de Jesús. Que aceptemos ese desprendimiento, que aceptemos aún llegar a la muerte de todos nuestros derechos, que podamos ceder nuestros derechos, que podamos ceder todo aquello que nosotros decimos: yo lo merezco. ¿Jesús no lo merecía, acaso? Lo merecía más que cualquiera de nosotros, sin embargo, Él aceptó pasar por ese proceso. Y hermanos, en este día, en este domingo de resurrección, este es el verdadero milagro de la resurrección. Que Jesús resucitó para dar vida a quienes confiamos en Él. Y de esta misma manera, cuando tenemos el mismo sentir que Jesús, cuando pasamos por este proceso de entrega, Dios obra el milagro de la resurrección en vos y en mí. Y podemos nosotros también dar vida a otros a través del milagro de la resurrección, como lo hizo Jesús. Este es el verdadero poder. Este es el verdadero poder que el apóstol Pablo decía: yo quiero agarrar para mí, tener para mí ese poder que se ha manifestado en la resurrección de Jesús. Y no se refería al hecho histórico, a la muerte física de Jesús. Se refería a ese cambio espiritual que se produce en la persona cuando conoce a Cristo, cuando acepta la muerte de Cristo, cuando morimos juntamente con Él, como lo dice el apóstol mismo hablando del bautismo, y cuando resucitamos juntamente con Él. No resucitamos para nosotros,
No resucito para ser feliz, para ser dichoso, para tener posesiones, para que me vaya bien. Resucito para tener vida nueva en Jesús y a través de tener vida nueva en Jesús poder ser de bendición para otros. Y ustedes dirán esto, pero ¿dónde dice la palabra esto? Juan capítulo 12, versículos 24 y 25 dice: de cierto os digo, lo estaba diciendo Jesús, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Y este es el secreto de la resurrección. Jesús quiere que nosotros también pasemos por esta muerte y por esta resurrección. ¿Para qué? Para llevar mucho fruto. Porque Él mismo dice: el que ama su vida, el que quiere mantener sus derechos, tener todo para sí, vivir tranquilo, que nadie lo moleste, dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, el que se desprende de todas estas cosas, dice, para vida eterna la guardará. Hermanos, no puede haber resurrección sin muerte. No puede haber resurrección sin muertes. Ahora, nosotros ya no tenemos que morir físicamente en la cruz como Cristo lo hizo. Lo hizo Él una vez y para siempre. Pero sí debemos entregarnos continuamente como un sacrificio vivo a nuestro Señor para poder tener los resultados de la resurrección. Ese es nuestro deber. Y ahí está el secreto, ahí está el milagro de la resurrección. El mismo apóstol lo dice en Romanos capítulo 12, versículo 1. Por lo tanto, hermanos, dice, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. El apóstol dice: ofrézcanse todos los días como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Tomemos en cuenta esto. Tenemos que tomar una actitud voluntaria de vivir como vivió Jesús. Por eso el apóstol dice en Filipenses: haya pues en ustedes el mismo sentir, tengan la misma manera de pensar, tengan el mismo deseo. ¿De qué? De entregarse voluntariamente como se entregó Cristo. Porque el final de esa entrega es llegar a la muerte, y la muerte trae resurrección. Por eso también el apóstol nos está diciendo que el amor de Cristo, 2 de Corintios 5:14, el amor de Cristo nos lleva a actuar así. Al pensar que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Y Él murió por todos, dice, para que los que viven, o sea, ¿quiénes son los que viven? Los que han sido resucitados con Él. Está hablando de la nueva vida en Cristo. Los que hemos sido resucitados con Él, dice, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó con ellos. Por eso, hermanos, el asumir este camino lleva implícito el milagro de la resurrección. Porque cuando resucito juntamente con Cristo, ya no resucito para mí. Ya no resucito para mis deleites. Ya no resucito para decir, bueno, qué bueno, voy a zafar de todos los problemas, voy a vivir una linda vida. Tengo derecho, ¿no? Al contrario, estoy en este mundo con un propósito, que es vivir para Él, ya no para mí. Y cuando vivo para Él, encuentro mi propósito en la vida. Y allí Dios me lleva de victoria en victoria. Dios nos resucita juntamente con Cristo para andar en una nueva vida. Lo dice también el apóstol en Romanos 6:4. Por tanto, dice, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Este es el verdadero propósito de la resurrección, que vos y yo, que usted y yo, llevemos una vida nueva. Una vida, como yo decía, no para gastar nuestros deleites, no para pasarla bien, no para tener todo lo que deseamos, sino para poder ser de bendición para otros. Este es el verdadero milagro de la resurrección. Jesús resucitó para que vos y yo tengamos una vida nueva, una vida para llevar fruto para Él. Por eso el mismo Señor decía, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no resucita. Pero cuando el grano de trigo muere, resucita. ¿Y cuál es el resultado de esa resurrección? El resultado de esa resurrección es mucho fruto.
para que tu vida y mi vida sea una vida fructífera. Ya no para acumular dinero, ya no para decir, bueno, tengo todo lo que quiero, no, sino para ser de bendición a otros, así como Dios es de bendición en mi vida, a través de su muerte, de la muerte de Jesús, yo pueda ser de bendición para otros. ¿Para quién? Para tu esposo, para tu esposa, para tus hijos, para tus padres, para tus vecinos, para tus amigos, para todo aquel que está a tu alrededor. Que puedan decir, mirá la vida nueva de Ernesto. Mirá esa vida nueva que se expresa ahora de una manera diferente. Ya no hay egoísmo, no hay orgullo, no hay vanagloria, no vive para sí. Ahora está pensando en cómo hacer el bien a los demás, cómo ser de bendición a otros. Por eso, hermanos, en este domingo de resurrección, los invito a reflexionar en esto. Que este domingo de resurrección nos encuentre resucitados juntamente con Cristo. Que nos encuentre con una vida nueva, llena de su presencia, llena de su poder, llena de su amor para poder dar vida a otros. Por eso te invito a inclinar nuestros rostros para orar y que esta palabra que he tratado de compartir sea una palabra clara, para que este domingo de resurrección tenga verdaderamente un sentido distinto para tu vida y para mi vida. Que podamos tener el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Que podamos entregarnos todos los días de nuestra vida en ese sacrificio santo, vivo, agradable a nuestro Dios. Que todos los días podamos decir, Señor, estoy aquí para ser ese sacrificio que vos me pedís. Quiero vivir el milagro de la resurrección todos los días de mi vida. Por eso, hermanos, los invito a orar y a pedir que el Señor pueda mostrarnos el verdadero milagro de la resurrección a nuestra vida. Señor amado, te damos gracias por tu palabra, gracias porque ella es tan clara. Gracias porque cuando podemos entender la obra de Jesús, cuando podemos entender que Él dejó su lugar de Dios, vino, habitó entre nosotros, hizo hombre, vivió todo lo que nosotros vivimos. Pero no solamente hizo eso, sino que se despojó, se humilló, al punto de llegar a la muerte, para después resucitar y darnos esa resurrección a nosotros. Padre, pedimos que esto sea una verdad en nuestra vida, que condicione positivamente nuestro andar diario. Que podamos ofrecernos todos los días delante de tu presencia en esta actitud. Queremos ser un sacrificio vivo delante de ti. Queremos entregarnos todos los días de nuestra vida. Queremos vivir ese milagro de la resurrección, no solamente hoy, domingo, sino todos los días de nuestra vida. Señor, queremos ser ese grano de trigo que cae en la tierra y muere para poder llevar mucho fruto. Y como dice tu palabra, ya no vivir para nosotros. Esa nueva vida que tenemos, que no sea para mí, para mi egoísmo, para mi vanagloria, sino para ser de bendición a otros. Nos ponemos en tus manos, nos ofrecemos delante de ti en esta hora. Queremos ser partícipes del poder de tu resurrección. Te lo decimos todo, te alabamos, te bendecimos porque eres bueno y porque, Señor, creemos que a partir de esto vas a obrar milagros en nuestra vida. Un milagro de amor, un milagro de servicio, un milagro de entrega todos los días de nuestra vida para que puedas obrar tu propósito en la vida de cada uno. Te lo pedimos, te agradecemos y te damos gracias por todo lo que has hecho a nuestro favor. En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.